En este computador. Bueno, muy bien. Ya Bueno, estamos entonces grabando. Aquí muy hay bien. otras personas que quieren entrar. Ingrid Flores, aquí le acabo de dar ingreso. Esperemos, yo creo que esperemos un par de minutos, Juan. Si quiere Eh, puede parar la grabación, profe, y volvemos a comenzar. Sí, Tranquilo. no, tranquilo, más bien precisamente para no volver a empezar. Aquí mientras todos se van conectando, nos vamos conociendo. Tenemos Ajá. a Facundo en Ushuaia, tenemos a Mariana en Barinas, tenemos a Ingrid. Ingrid, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Desde Ingrid, dónde ¿desde te dónde, conectas? dónde te ¿Se encuentras? escucha? Ujú. Perfectamente. Ahorita estoy en Santiago de Chile. Excelente, desde Santiago. Muy bien, ¿no? Soy venezolana, nací en Venezuela, pero me crié en Pamplona, Colombia, en Pamplona Norte, en Ah, vea Santander. usted. Entonces eres más santanderiana Y que otra ahorita, cosa. bueno, ahorita acá en Chile. Una de las ciudades más bellas de Sí, Colombia, sí, Pamplona, ¿eh? Sí, es muy bella. exacto. Ah, no, eso sí es una belleza. Pues, muy bien, Sí. esto parece que va a Disculpen ser que tenga la cámara apagada, pero estoy aquí No te preocupes. en labores hogareñas, pero los estoy escuchando atentamente. maravilloso. Esa es la idea, que Una, nos... una, una colombo-venezolana radicada en Chile. es- Exactamente. esto es una mezcla latinoamericana muy interesante. Ya vamos, pero muchos para el sur. Necesitamos a alguien de México, de Costa Rica o de El Salvador para que completemos Latinoamérica. Exacto. Alguien del Caribe también, alguien de la República Alguien del Dominicana. Caribe que se conecte a esta Sí, llamada señor. para que completemos todo el continente. Muy bien. Jimmy colocó por acá, invitamos a los amigos del grupo de WhatsApp Cosmo. Muy, Todo muy americano. bien. Todo el que quiera es bienvenido. Bienvenidos. Si ustedes Bien. tienen ahí el enlace y quieren compartirlo con personas, obviamente, que estén interesadas en el tema y que quieran escuchar la conversación, bienvenidos todos. Ok, bueno, vamos a comenzar, profe. Voy a hacer la presentación. Muy buenas noches a todos. Soy el profesor Juan Miguel Rossi, director académico del Centro Giordano Bruno. Para mí es un honor compartir esta noche estos diálogos de astronomía con un astrofísico de verdad, el profesor y doctor en astrofísica Pablo Andrés Cuartas Restrepo, profesor de la Universidad de Antioquia, en la ciudad de Medellín, en la República de Colombia. El profesor Restrepo es doctorado por el Observatorio Nacional de la República de Colombia en Astrofísica y Astronomía. Él es un experto en esta ciencia, la astronomía, que ha acompañado al hombre prácticamente desde el inicio de su evolución. Se puede decir que la astronomía de alguna manera ha sido una ciencia que ha contribuido al desarrollo de la sociedad, al desarrollo de la humanidad y al desarrollo de la cultura en todos sus géneros. Quizás sea la ciencia más importante a lo largo de la historia, quizás sea la ciencia en la que el hombre ha podido intervenir más y ha dado más aportes, porque es una ciencia que aún a pesar de la era tecnológica en la que estamos viviendo, es una ciencia en la cual los aficionados pueden aportar muchísimo. Bueno, sin más, dejo al doctor Pablo Andrés Cuartas Restrepo la palabra, le cedo el testigo y espero que disfruten esta conversación. Profesor, la palabra para usted. Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación. Esto, digamos, que estamos organizando hoy con mi querido compadre Juan, es un abrebocas. La idea es que vamos a empezar a realizar este tipo de actividades que hemos llamado diálogos en astronomía para conversar de cosas que nos interesan, de cosas que nos gustan. Ahorita Noel nos decía que hay muchos chicos de su grupo de scouts que les fascinaría entender muchos temas de astronomía. Me imagino que Facundo en Ushuaia, igual Mariana en Barinas, etcétera, Paula Andrea, que está ahorita en un lugar oscuro que creemos es un avión, también está interesada en entender un poco sobre qué es la astronomía, qué hace la astronomía, por qué somos astrónomos. Y de eso se trata, son unas conversaciones. Como Juan les decía, yo soy profesor de astronomía del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, es el único pregrado de astronomía en Colombia. Hay astronomía en Argentina y en Brasil, por ejemplo, en Chile, obviamente, están los grandes observatorios del mundo y hay muchas universidades que tienen el pregrado, pero aquí en Colombia el único lugar en donde enseñamos astronomía como carrera es la Universidad
de Antioquia. Así que, pues la idea con Juan fue, digamos, tratar de expandir un poco estas conversaciones que tenemos, además los sábados en la mañana. Juan está en un curso que yo dicto los sábados en la mañana también, pero en este caso queremos hacerlo a estas horas de la tarde, los lunes, que son, los lunes a veces son un día difícil porque son el primer día de la semana, estamos enfrentándonos nuevamente como al quehacer diario, y las tertulias de tarde son como a esta hora es más interesante. Si quieren un café, si quieren un vinito, si tienen una cerveza, cualquier cosa a esta hora es válida para que hablemos de astronomía. Entonces, de eso se trata. Lo que yo quería contarles hoy justamente es un poco acerca de cómo, qué es y cómo se come, como dicen por ahí. Esto qué es y cómo se come. Y, y obviamente sobre qué habla la astronomía. ¿Qué hace un astrónomo como Pablo Cuartas? ¿O qué estudió un astrónomo como Pablo Cuartas? Esto es una conversación, recuerden, no es una conferencia, no es una clase académica, la idea es que ustedes en el momento en que tengan preguntas o quieran decir algo, abran sus micrófonos y obviamente son libres de participar. Lo que yo quería contarles hoy es una historia. Yo soy cuentero. Y Paula Andrea, que es de aquí, sabe que nosotros los paisas echamos cuento y vendemos como dicen por ahí, vendemos un pandero en el desierto. Nosotros echamos cuentos. Yo ya me gusta contar historias. Y entonces ahí está mi correo electrónico para quienes de pronto estén interesados en escribirme, si quieren alguna información, si alguno de ustedes está interesado en venirse a estudiar astronomía conmigo a la Universidad de Antioquia, bienvenidos. Mi correo es muy sencillo, pablo.cuartas@uda de Universidad de Antioquia.edu.co. Ese correo está disponible permanentemente. Lo que quería contarles hoy es justamente cómo la astronomía nos ha ubicado en el universo, porque nosotros somos una parte muy pequeñita del universo, pero muy importante también. Y podemos debatir ahorita, digamos, un poco desde el punto de vista antropológico y sociológico e histórico, Juan, que es historiador, acerca de cuál es en realidad, digamos, el papel o la importancia que tiene el hombre, la especie humana en el universo. Pues antiguamente éramos el centro del universo, pero después nos degradaron. Y la cuestión es que nosotros ocupamos un lugar muy pequeñito del universo. Esta fotografía es posiblemente una de las fotografías más famosas de la exploración espacial y fue tomada por una nave espacial muy famosa también que se llama el Viajero 1, el Voyager 1. El Voyager 1 fue lanzado en 1977. De hecho, uno puede hacer seguimiento de dónde está el Voyager actualmente. Si ustedes buscan en Google Voyager Mission Status, les muestra dónde está el Voyager. Pero esto fue tomado hace bastantes años, todavía estaba Carl Sagan, el autor de Cosmos, vivo, y a él se le ocurrió voltear las cámaras del Voyager, que ya había pasado por Júpiter y Saturno, y ya estaba, digamos, de viaje hacia afuera del sistema solar, y fotografiar la Tierra. Y se encontró con este punto azul pálido, que es una cosa pequeñita. Marco Aurelio, que es un emperador romano muy famoso para quienes vieron Gladiador. No sé si ustedes todos vieron Gladiador, ¿cierto? La película es muy famosa. Pues resulta que el viejito de Gladiador es Marco Aurelio. Marco Aurelio, además de emperador de Roma, de conquistador de los germanos, etcétera, etcétera, también era filósofo. Y escribió una de las, digamos que es una de las pocas obras de filosofía romana. No sé, Juan me puede corregir en este aspecto, pero Marco Aurelio escribió sus meditaciones, que estaban divididas en varios tomos. Es una enciclopedia, digamos, de los pensamientos de Marco Aurelio. Y en el volumen 4, él planteaba la idea de que la tierra que ocupamos no es más que un pequeño punto y el lugar que habitamos no es más que una insignificante esquina de ese pequeño puntico. Marco Aurelio tenía razón. Si él hubieras visto esta fotografía 2000 años después, 1800 años después, pues habría entendido que lo que estaba diciendo en sus meditaciones era correcto. ¿Qué es lo que la astronomía ha hecho para ubicarlo? Desde el principio, como Juan lo planteaba ahorita, hemos hecho astronomía, hemos sido astrónomos. ¿Para qué? Porque la astronomía nos enseñó a medir el tiempo.
nos enseñó a construir calendarios y nos civilizó. La civilización fundamentalmente tiene que ver con estar en un lugar y convertirse en sedentarios. Dejamos de ser nómadas para convertirnos en sedentarios, pero para poder saber cuándo cultivábamos, cuándo cosechábamos, cuándo íbamos de casa, cuándo recogíamos a los animales, etcétera, etcétera, pues obviamente teníamos que eh, medir el tiempo permanentemente. Y la única forma de medir el tiempo que tenemos, perdón, es la astronomía. La astronomía nos permite medir el tiempo. Espérense, yo cierro este chat, que es que se me atravesó el chat aquí y no veo la presentación. Listo, no me deja cerrar. Si ves, pues hay alguien más, es que hay alguien más que me está pidiendo entrada. ¿Cómo cierro el chat? Acá Espera. acá se ve perfectamente la presentación. Sí, claro, pero a mí se me atravesó justo en medio de la pantalla. Espérate, yo Hay lo una muevo. en la Eso. parte, ajá, No, lo que voy a hacer muévalo. es que lo voy a dejar por aquí ya abajito. Exactamente, exactamente. Ya lo moví. Muy bien. Ahí van entrando personas de a poquito. Recuerden que en el momento en que tengan algún comentario o alguna pregunta pueden hacerlo libremente. Entonces les decía que la astronomía nos permitió medir el tiempo y eso nos permitió quedarnos quietos en un cierto lugar, porque ya sabíamos cuándo cultivar, cuándo cosechar, aprendimos a cuidar animales, etcétera, y nos volvimos citadinos. Las primeras ciudades del mundo se establecieron en lo que se conoce como la media luna fértil, allá en el Medio Oriente, en lo que hoy es Irán, Irak, el Valle del Tigris y el Éufrates, pero también hay una ciudad muy importante que se llama Çatalhöyük en Turquía, en lo que hoy es Turquía, que ya estuvo habitada hace más de 9.000 años. En el 7.000 antes de Cristo estaba floreciendo Çatalhöyük con más de 8.000 habitantes y ya convivíamos, pues, digamos, en ciudades. Lo que nos ha enseñado, o más bien, si algo nos ha enseñado la astronomía, es que somos pequeños e insignificantes. Cada vez que aprendemos y que entendemos mejor la naturaleza y el universo, nosotros somos menos importantes. Pasamos de ser geocéntricos, luego a ser heliocéntricos, y actualmente, y ahorita se los voy a mostrar, básicamente somos nadacéntricos. Nosotros no estamos en el centro de nada. La Tierra no es un planeta importante. Es un planeta común y corriente alrededor de una estrella común y corriente en una galaxia común y corriente de billones de galaxias que existen en el universo. Y eso nos lo ha enseñado la ciencia. Durante los últimos 400 años, lo que hemos hecho es aprender sobre el universo. Y lo que hemos aprendido fundamentalmente es que el universo es un lugar muy grande, pero además es un lugar muy viejo. Somos viejos y grandes, hablando en términos cosmológicos. ¿Y eso qué nos dice? Miren, todo lo que ustedes ven en esa imagen, eso es una fotografía de campo profundo del telescopio espacial Hubble. Y todo lo que ustedes ven en esa fotografía de campo profundo son galaxias. Las galaxias son las estructuras individuales, digámoslo así, fundamentales en el universo. Hay 1 billón de galaxias en el universo visible. Espérense, les pido por ahí que cierren su micrófono. Si no tienen algún comentario, para que nos quede bien grabadito. Espérenme un segundito, yo hago una cosa aquí. ¿Dónde puedo silenciarlos? La idea de silenciarlos no es que no hablen, la idea de silenciarlos es que si no estamos en este momento, digamos, participando, tengamos los micrófonos apagados. Les pido el favor que cierren sus micrófonos si en este momento no van pues digamos, a hacer alguna pregunta o algún comentario. Pero entonces, siguiendo con lo que les contaba, esta imagen es apenas un pedacito chiquitico del cielo. Y en ese pequeñísimo lugar del cielo, todo lo que ustedes ven ahí son galaxias, excepto posiblemente esta estrellita que hay aquí a la derecha abajo, pero el resto son galaxias. Esa estrellita es una estrellita de la Vía Láctea, pero las galaxias son como les decía, las estructuras individuales de las que está compuesta el universo. Nosotros vivimos en una galaxia y hay 1 billón, 10 a la 12 galaxias en el universo visible que conozcamos. El hecho de que el universo sea tan antiguo
significa también que ha habido mucho tiempo para que la materia haya evolucionado y que empiecen a emerger propiedades de la materia como la vida. La vida es una propiedad emergente de la materia en el universo. Nosotros pues somos materia, estamos hechos de elementos muy comunes. Y entonces el hecho de que sea tan grande y de que sea tan viejo, pues nos da muchas oportunidades pensando justamente en eso, en la posibilidad de que haya vida en el universo. Y como les decía, la materia de la que está hecha la vida se encuentra en todas partes del universo. ¿De qué estamos hechos nosotros? De carbono, de nitrógeno, de oxígeno, algo de hidrógeno, obviamente, el hidrógeno que es el más abundante además, de fósforo, de azufre. Estos elementos de los que está hecho nuestra vida, nuestra materia orgánica, son abundantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los construyen las estrellas y las estrellas son abundantes en el universo. Y entonces sabemos que la materia de la vida está en todas partes. Eso no solo se encuentra en el sistema solar, no solo está en la Tierra, está en las lunas de Júpiter, está en los cometas, está en las nubes moleculares del medio de las estrellas. Y eso significa que las estrellas, cuando se forman, contienen esa materia fundamental para la vida. Entonces, eso es lo que nos pone a pensar es en qué tan únicos podremos ser. Al menos sabemos que la materia está disponible. Y otra cosa que nos ha enseñado la ciencia durante los últimos 400 años es que fundamentalmente la materia y la energía funcionan de la misma forma en todo el universo. Las reglas, las leyes de la naturaleza son universales. La gravedad es la misma en todo el universo. Y el electromagnetismo que gobierna, digamos, a la materia es el mismo en todo el universo. Y las fuerzas nucleares y la materia es la misma, etcétera, etcétera. Cada observación y cada experimento, digamos, soporta el concepto newtoniano de que las leyes son universales. ¿Por qué se habla de concepto newtoniano? Porque él descubrió que la gravedad era universal. Se llama ley de gravitación universal. Y eso significa que lo mismo que sucedió aquí durante los últimos 4.600 millones de años de historia de este planeta y de este sistema planetario, lo mismo que sucedió aquí, probablemente ha sucedido miles de millones de veces en otros lugares del universo. Eso es muy probable. Ahora, ¿cómo hacemos los astrónomos entonces para estudiar todo este asunto? Sabemos que estamos hechos de materia, sabemos que el universo está hecho de galaxias, entonces hay que, de alguna manera, a nosotros nos fascina, ¿cómo se llama? Clasificar. La clasificación es digamos, una cuestión fundamental de la ciencia. La ciencia clasifica cosas. Y si uno hace un inventario de lo que puede encontrar en el universo, entonces lo primero, como les decía, que encuentra son galaxias. A gran escala, lo que uno ve a gran escala en el universo son las galaxias. Nosotros estamos dentro de una galaxia. Y las galaxias contienen estrellas por miles de millones, cientos de miles de millones de estrellas que pueden estar solitas como el Sol o pueden vivir en sistemas binarios o múltiples. Hay muchas estrellas que no viven solitas, que tienen compañeritas. Hay gas y polvo, que es fundamental. El material que hay entre las estrellas, que se llama el medio interestelar, es el material del que se construyen nuevas estrellas y alrededor de esas estrellas se construyen planetas. La materia de la vida estaba metida ahí, en el gas y en el polvo del medio interestelar. Y como les digo, alrededor de las estrellas se forman planetas. Los planetas son, digámoslo así, los escombros, las sobras, lo que queda de la formación estelar. Lo que sucedió en nuestro sistema planetario fue que se formó el Sol. Y al formarse el Sol, alrededor quedó un montón de material orbitando que terminó formando planetas. Entonces los planetas son los escombros de la formación estelar. Donde se forman estrellas, se forman planetas también. Y alrededor de los planetas a veces se forman lunas o otros planetas se golpean unos con otros y forman lunas. Nuestra luna es el producto de una colisión entre planetas. Y están los asteroides y los cometas que también son restos
que no terminaron siendo parte de un planeta, pero que hacen parte de esos escombros que quedaron de la formación del sistema solar. Entonces, piensen en esto. Hay galaxias por doquier, hay estrellas por doquier, hay material por doquier. El proceso de formación en nuestro planeta probablemente se dio en muchos otros lugares del universo. Como les decía, el universo a gran escala está compuesto de billones de galaxias. Pueden haber 10 a la 12 galaxias en el universo visible. Nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea, recuerden, la Vía Láctea, ¿cierto? Todos conocemos de Milky Way. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, hace parte de un supercúmulo de galaxias. Es algo así como una reunión de 100.000 galaxias. Estas 100.000 galaxias se mantienen, digamos, junticas en el universo, van moviéndose en el universo entero en la misma dirección. Por eso reconocimos este grupo de 100.000 galaxias de la que hace parte la Vía Láctea, que se llama Laniakea. Es una palabra muy bella además, porque Laniakea es una palabra hawaiana que significa el cielo inconmensurable. O sea, lo que no puedes medir ni contar en el cielo. Y eso es. La Laniakea tiene 100.000 galaxias, imagínense. Y no es que las hayamos contado, es que calculamos estadísticamente cuántas galaxias hay en ese volumen del universo. Pero ahora, la Laniakea es algo así como una ciudad gigantesca. Piensen en una ciudad como Medellín, o como Caracas, o como Buenos Aires. Nosotros, como galaxia, hacemos parte de un pequeño barrio, de una pequeña porción de esa ciudad gigante que es la Laniakea. Y esa pequeña porción se llama el grupo local. En nuestro grupo local, o sea, nuestros vecinos, mi casa y la casa de los vecinos, hay unas 100 galaxias, ¿ok? Entre ellas está la galaxia Andrómeda, que es una galaxia gigante, más grande que la Vía Láctea, y está M33, que es una galaxia o galaxia del Triángulo, que también es una galaxia espiral más pequeña que la Vía Láctea. Entonces está el grupo local, que es como los vecinos, está la Laniakea, que es nuestra gran ciudad, de la que hacemos parte en el universo a gran escala, y está todo el universo visible, que está repleto de 1 billón de galaxias. Ahora, como les decía, ese grupo local contiene 3 espirales, por aquí hay alguien que quiere ingresar, muy bien. Tiene 3 espirales que son la galaxia de Andrómeda, que es una espiral grandota. Les pido el favor, por favor, que cierren el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono abierto ahorita? Es que no puedo, y yo no sé por qué desde aquí Juan no me deja Doctor, cerrar los micrófonos. Debe haber forma de cerrar los micrófonos. Por el chat tiene la opción de silenciarlos a todos. Espérate, eso es lo que voy a hacer. Pues los voy a Por el silenciar. chat o Espérate. por participantes. Everyone, publicity, save chats and file participants. Espérate, yo busco. Sí, en participantes está la opción de mute all. A ver, participantes. Pero eso es lo que. Mute all. Listo. Gracias, muy querida. Hasta que le apunté, no había podido encontrar dónde. Muy bien, entonces les decía, pero acuérdense que ustedes pueden abrir el micrófono cuando tengan preguntas o cuando quieran hacer algún comentario. Nosotros vivimos en un pequeño barrio que se llama el Grupo Local. Tiene la Vía Láctea, tiene a M31, que es esta que vemos aquí, es la hermana mayor de la Vía Láctea. Es más grande, tiene el doble de estrellas que la Vía Láctea. Y está M33, que es más pequeñita. La Vía Láctea está justo en el medio. Nosotros vivimos en una galaxia relativamente grande, pero además de estas 3, hay una centena de otras galaxias que hacen parte de nuestro grupo local. Ahora, ese grupo local, al mismo tiempo, está al lado de un barrio grandotote, una comuna, como decimos en Medellín, que se llama el Cúmulo de Virgo. En el Cúmulo de Virgo, que está a unos 80 millones, de años luz de la Vía Láctea, hay unas 1.500 galaxias. Entonces piensen así, el grupo local es un barriecito con unas 100 galaxias, como con unas 100 casas, mientras que el Cúmulo de Virgo es un barrio grandote que queda cerca al grupo local, que tiene 1.500 casas, 1.500 galaxias. Ahora, como les decía, la Laniakea es una cosa todavía más gigantesca.
La Niaquea es una región del universo que posee 100.000 galaxias y que mide 500 millones de años luz de un lado a otro. Aquí está el grupo local con la Vía Láctea, ustedes ven la flechita, y puse la flecha justo encima del cúmulo de Virgo. Ese otro grupo grandote que está como arriba, justo detrás de la flecha, piénsenlo así, sería el cúmulo de Virgo. Pero todo este resto de cosas son otras galaxias y otros cúmulos y otros grupos que hacen parte de la Niaquea. Muy bien, aquí está otra vez. Esto fue encontrado, esto es un artículo que fue publicado en Nature hace un par de años y es donde se aprecia lo que es nuestra región del universo a gran escala. Ahora, como les decía, nosotros hacemos parte de un conglomerado de estrellas y de gas y de polvo que se llama la Vía Láctea, es nuestra galaxia. Se puede ver a simple vista como un reguero de leche en el cielo. Los griegos lo llamaron galactos, que significa leche, y de ahí, y los romanos lo latinizaron y lo llamaron Vía Láctea, camino de leche, porque según los griegos, el mito decía que Hércules estaba siendo amamantado por Hera y mordió el seno de la diosa Hera, y entonces la leche del seno de Hera se derramó en el cielo. Esa es la Vía Láctea, porque nosotros no vemos estrellas individuales en ese camino de leche porque están muy lejos. Entonces, lo que vemos es la suma de toda la luz de las estrellas de la galaxia. Ojo, todas las estrellas que vemos a simple vista están dentro de la galaxia porque nosotros estamos dentro. Pero piénsenlo de esta manera. Si ustedes salen a la puerta de su casa, pueden ver las bombillas de sus vecinos como bombillas individuales. Pero si ustedes ven a lo lejos una ciudad grandota, ustedes ven la suma de todas las bombillas. Es lo mismo que sucede con la Vía Láctea. Nosotros vemos los vecinos, que son los más cercanos a nosotros, pero las estrellas que están más lejos se ven como ese reguero de leche en el cielo, que es la Vía Láctea. Fue observada durante miles de años y cada cultura le dio un significado diferente. Los griegos y romanos veían la leche de la diosa Hera, los egipcios veían el río Nilo en la Vía Láctea, los indígenas Kung del África veían ahí un espinazo sobre el cual se sostenía el cielo, digamos así, lo llamaban el espinazo de la noche. Y los incas, por ejemplo, no veían constelaciones, sino que veían animales en las manchas negras, que básicamente son el polvo. El polvo que está en el disco de la galaxia forma estas regiones oscuras que los incas observaban y que tenían nombrado ya como sus constelaciones. Veían una llama grande, una llama chiquita, veían un pastor, había un zorro, había una rana, había una serpiente, bueno, etcétera, etcétera. Como les decía, los griegos tenían el mito de que la Vía Láctea, que viene de la palabra griega galactios, era la leche del seno de Hera derramada en el cielo. Mientras estaba dormida, Hércules, muy atrevido, trató de hacer que Hera amamantara a su hijo bastardo, porque Zeus, ustedes recuerdan que se la pasaba conquistando princesas a diestra y siniestra, se enamoraba de cualquier, eh, eh, digamos, mortal hermosa y mortales hermosos también. Se secuestró a Ganímedes y lo llevó al Olimpo, pero Hércules era hijo, digamos, bastardo de Zeus, pero ahí está, tratando de hacer amamantar a Hera, Hércules mordió su seno y se derramó la leche. ¿Quién descubrió que la Vía Láctea estaba hecha de estrellas y no de leche? Galileo. Claro, Galileo se hizo su propio telescopio, de hecho Galileo fabricó 4 telescopios y no sobreviven solamente, creo que un par de ellos en los museos italianos en Venecia y en Florencia. Pero en Florencia, en Venecia no. Pero Galileo usó su telescopio para descubrir que la luna tenía cráteres, que tenía montañas, que habían lunas alrededor de Júpiter, para descubrir que Venus tenía fases, para descubrir que en realidad la Tierra se movía alrededor del Sol, tal y como lo decía Copérnico. Pero además descubrió que la Vía Láctea estaba repleta de estrellas, no era leche regada en el cielo. En realidad, Demócrito, que es un filósofo atomista del siglo IV antes de Cristo, ya había planteado la idea de que posiblemente
eso que veíamos eran estrellas muy lejanas, juntas, pero nadie le paró bolas a Demócrito, así como no le pararon bolas con los átomos, tampoco le pararon bolas con lo de las estrellas. Pero Galileo sí apuntó su telescopio y se dio cuenta de que eso estaba repleto de estrellas. La fuente de luz no es continua, dijo Galileo, pero al sumarse la luz de todas las estrellas parece una sola mancha luminosa. Es un descubrimiento genial y es un descubrimiento que hizo Galileo en 1610. Ahora, ¿dónde está el Sol en la Vía Láctea? O sea, si usted consigue un amigo en Andrómeda, como ahora todos estamos aquí ya consiguiendo amigos virtuales, ahí está Facundo en Ushuaia, que está en la por allá. Sí, ok, bien lejos. Imagínense que Facundo se consigue un amigo virtual en Andrómeda. O sea, Andrómeda, que es otra de las galaxias del grupo local, que está a 2,5 millones de años luz de distancia. O sea, la luz se tarda 2,5 millones de años en llegar hasta nosotros. Y entonces Facundo le va a explicar a su amigo, ¿cómo se llamarán los de Andrómeda? Andromedano, andromedario, no sé, cómo llegar a Ushuaia. Uy, Facundo, parce, ¿usted qué le dice? ¿Cómo le explicas vos cómo llegar? Le mando coordenadas. Pero ya exactico. Entonces, vos El dijiste tema una es cómo cosa. llegarían. Sí, supongamos que tienen naves espaciales o viajan a través de túneles de Einstein-Rosen, todo lo que supone la ciencia ficción, porque en realidad no han venido. Ojo, pues, por ahí hay muchas historias de que vinieron y nos dejaron aquí, que nosotros somos sembrados aquí para que nos, bueno, etcétera, etcétera. No, pero supongamos que le vamos a decir al amigo de Facundo que llegue hasta Ushuaia. Pues lo primero que tiene que encontrar es al Sol. Ese planeta. Ni siquiera el planeta, el Sol. Porque imagínate que esa galaxia que tú ves ahí, que es nuestra galaxia, tiene 200.000 millones de soles. Si cogiéramos todas las estrellas de la Vía Láctea y las repartiéramos entre todos los seres humanos, a cada ser humano le tocarían como unas, espérate, yo hago la cuenta, como unas 70 estrellas. No más. A ver, espérense, yo hago la cuenta. Si somos 7.000 millones, si hay 200.000 millones, divides 200 sobre 7, eso te da como 30. Exacto. Ahí está. ¿Qué va a hacer Noel con sus 30 estrellas? A cada uno de los seres humanos de este planeta en la galaxia le corresponderían 30 estrellas. Piensen en la cantidad de estrellas que hay. Y ahora, ¿cómo hace el amigo de Facundo para encontrar el Sol? Pucha, tenemos que decirle efectivamente más o menos dónde se ubica el Sol en la galaxia. Y entonces, digamos que nuestra galaxia está hecha obviamente con todos estos brazos espirales maravillosos. Eso no es una foto, eso en realidad es un dibujo de cómo nos imaginamos que es la Vía Láctea, porque claro, como nosotros estamos dentro de la galaxia, no la podemos ver desde afuera. La foto que nosotros vemos de la galaxia es esta. Ahí está, nosotros estamos dentro de la galaxia, ¿cierto? Y esta es la imagen que vemos de la galaxia. Pero si estuviéramos por fuera, le diríamos al amigo de Facundo, vea, tiene que llegar y mire primero el bulbo galáctico, que es ese centro brillante que hay allá, que está repleto de estrellas viejitas. Ese es el ancianato de estrellas de la Vía Láctea. Las estrellas más viejitas de la galaxia viven en el centro. Y está el disco con los brazos espirales. Entonces hay varios brazos que se pueden reconocer muy bien. Alrededor del centro hay un brazo que se llama el brazo de los 3 kiloparsecs. Ahorita les voy a explicar lo que es un parsec. Un parsec es la distancia que es una distancia en el universo. Los astrónomos medimos en parsecs y en años luz. Pero la idea es que a 3.000 parsecs del centro hay una estructura ahí como un redondel que conocemos como el brazo de los 3 kiloparsecs, del que se desprenden todos los brazos principales de la galaxia. Y entonces, por aquí, desde el otro lado de la galaxia, se desprende un brazo que viene y da la vuelta y se convierte primero en el brazo de Sagitario. Y del brazo de Sagitario se sale como una especie de bracito secundario, algo así como una ramita, que es el brazo local de Orión. El Sol, ojo pues, acuérdense que antes éramos el centro del universo y después el Sol fue el centro del universo. Y nosotros ni siquiera estamos en el centro de la galaxia, ni siquiera estamos en un brazo principal de la galaxia. Estamos en un brazo secundario de la galaxia que se llama el brazo de Orión. O sea, vivimos una vereda por allá
lejos del centro de la ciudad, hay que coger primero un bus, y después hay que coger mula, después hay que montarse en canoa y después llega uno al brazo secundario de Orión y ahí se encuentra el Sol a unos 27.000, vamos a ver, años luz del centro de la galaxia. Hay muchos brazos, la galaxia tiene como unos 7 brazos principales y muchos bracitos secundarios. Entonces nosotros vivimos en un brazo secundario. Ahora el Sol no vive ahí permanentemente. Lo bueno de las estrellas es que son ermitañas, ellas viajan a través de la galaxia. La gravedad de la galaxia hace que las estrellas orbiten y se muevan no en una órbita perfecta, circular, parecida a los planetas, no, pero ustedes han visto a los musulmanes caminando en la Meca cuando hay la peregrinación del Islam, todo el que es musulmán debe ir por lo menos una vez en su vida a la Meca y dar las vueltas a la Kaaba, que es este centro donde hay un meteorito además. Los musulmanes adoran un meteorito que está en el centro de este estadio gigante que parece este edificio donde van a la Meca. Pues es eso, es como si hubiera millones de musulmanes dándole vuelta, entonces usted realmente va moviéndose como los otros lo dejan moverse. Así se mueven las estrellas en la galaxia. Y el Sol se tarda unos 250 millones de años en darle una vuelta a la galaxia. O sea que le hemos dado, desde que el Sol se formó, le hemos dado unas 18 vueltas a la Vía Láctea. Eso es lo que ha hecho el Sol. Ahí está. Entonces, miren, para explicarle al amigo de Facundo dónde tiene que llegar. Tiene que ubicar el centro de la galaxia y unos 27.000 años luz saliendo hacia el brazo de Perseo, que es el que está detrás de nosotros, se encuentra el brazo Sagitario, primero el de las 3 kiloparsecs, luego el brazo de Scutum, luego el brazo de Sagitario, y en un brazo secundario que se llama el brazo de Orión, ahí encuentra el Sol. Y a partir de encontrar el Sol, entonces ahora busca la tercera roca. Pero el problema es encontrar esa roquita que es absurdamente pequeña. Ahorita vamos a ver una escala del sistema solar para que ustedes vean qué tan pequeña es la Tierra en comparación al espacio que ocupa. Ahí está. ¿Dónde está la estrella más cercana a nosotros? De hecho, es un sistema triple, tiene 3 estrellas, se llama Alfa Centauri y está a 4.2 años luz del sistema solar. Si nosotros vemos, entonces listo, llegamos al sistema solar. Ahora le tenemos que decir al amigo de Facundo, encuentre la Tierra. Ustedes si ven a la Tierra ahí, esto es a escala de tamaños. Ojo pues, esta es la escala de tamaños real de los objetos principales del sistema solar. Ahí está el Sol, que es esa bola amarilla grandota, y están los gigantes, Júpiter, Saturno con sus anillos, Urano y Neptuno, son un par de gigantes helados, y a la izquierda están los planetas rocosos. Mercurio es el más chiquito a la izquierda, luego está Venus, luego está la Tierra con la Luna. Miren a la Tierra comparada con Júpiter, o miren la Tierra comparada con el Sol, y luego está Marte. Y estos chiquitines que ustedes ven aquí, después de Neptuno, son los planetas enanos. Porque ustedes sí sabían que en nuestro sistema solar hay enanos también. Se llaman Makemake, Haumea, Eris y Plutón. Acuérdense de Plutón. Es que a Plutón no lo sacaron del sistema solar. A Plutón lo degradaron. Lo convirtieron en un enano por clasificación. Pero si es que realmente es un enano. Plutón es más chiquito que nuestra luna. Ustedes pueden creer eso. Es mucho más pequeño que la luna. Muy bien. Entonces, como el amigo de Facundo tiene que llegar a la Tierra, ahora sí, ¿dónde está la Tierra? Entonces, denme un segundo que les voy a mostrar un video. ¿Están viendo el video? Sí, sí, se ve. Ok, entonces denme un segundo que voy a hacer algo aquí. Lo voy a poner en pantalla, pero no sé si está en pantalla gigante, no está en pantalla completa. Espérense, ¿ustedes escuchan el audio o no? ¿Sí? Sí, Ok. se escucha. En inglés. Pero es que quiero ponerle, ¿dónde está el closed caption? Turururus, no me deja. Ay, qué molesto esto. Aquí, eso es. Le voy a poner el closed caption en español
Eso, para que vean de qué se trata este video, porque este video se trata de, y además lo voy a poner en pantalla aquí completa. Ahora sí. Muy bien. If you look up an image of the Earth and Moon, you're going to get a picture where they're quite close together, something like that. But in reality, the Earth and Moon are about that far apart. That is the Earth and the Moon. No se está escuchando. ¿Escucharon eso? Si la Tierra es del tamaño de una canica, para poder poner todos los planetas a esa escala, a la escala que la Tierra es una canica, se necesitan 11 kilómetros de terreno vacío. Miren esto.
Doctor, está silenciado. Qué pena, acabo de darme cuenta 30 segundos después. Les estaba diciendo que todos los que hicieron la tarea del sistema solar para el colegio, estaba mala la tarea. Apuesto a que todos hicieron alguna vez una maqueta del sistema solar para el colegio, ¿o no? Claro que sí. ¿Con qué? Con plastilina, con bolitas de icopor, con ese tipo de cosas. Todos alguna vez hicimos una maqueta del sistema solar. Pues estaba chueca. Pensé que me había quedado espectacular. ¿Cómo no él? Que la tuya te ha quedado No, espectacular. yo le hice una a mi hijo. Yo le hice una a mi hijo y le digo, oye, eso quedó espectacular. Y ahora que estoy viendo esto. El problema no es artístico, digamos que desde el punto de vista de la belleza, claro, pero la escala es incorrecta. La escala no es real. O sea, tú no puedes poner a los planetas al mismo tiempo todos en escala de tamaños y de distancias en una imagen. Básicamente, eso allá afuera está vacío. Somos muy pequeñitos y estamos muy perdidos en el universo. ¿Cómo se miden esas distancias? Pues los astrónomos aprendieron a medir distancias de muchas formas. Una es calculando el cambio de posición de las estrellas cercanas con respecto a las estrellas muy lejanas, y a eso se le llama paralaje. Y con el paralaje se define una distancia en astronomía que conocemos como parsec, que es sencillamente tener un ángulo de paralaje que es muy pequeñito, es de 1 segundo de arco. Ustedes pueden hacer paralaje. Si ustedes estiran su mano con el dedo gordo puesto frente a sus ojos y cierran alternativamente el ojo derecho y el ojo izquierdo, se van a dar cuenta cómo el dedo aparentemente se mueve. Hagan la prueba. Pongan su dedo y mírense el dedo y cierren alternativamente los ojos y ven cómo el dedo se mueve, parece moverse con respecto al fondo. Si yo puedo medir la distancia angular que se mueve el dedo, yo puedo saber a qué distancia está el dedo por una función trigonométrica absolutamente sencilla. Pues nosotros usamos lo mismo con la órbita del Sol. Le tomamos imágenes a una estrella a un lado de la órbita y cuando la Tierra da media vuelta, tomamos otra vez la foto de la estrella y la estrella se ha movido con respecto a las estrellas de fondo. Entonces es como si estuviéramos cerrando alternativamente los ojos. Si somos capaces de medir el angulito que se movió la estrella, somos capaces de saber a qué distancia está en parsecs. Y eso es, digamos, relativamente sencillo de calcular. Un año luz es la distancia que viaja la luz en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Recuerden que un año luz no es una medida de tiempo, porque a veces, claro, como se llama año luz, pero en realidad es una medida de longitud. Es la distancia viajada por la luz durante un año. Ahora, no sé, me imagino que ustedes saben cuánto se tarda la luz en llegar desde el sol hasta nosotros. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuánto se tarda la luz en llegar desde el sol hasta la Tierra? ¿Llega instantáneamente? No, porque la luz no se mueve a velocidad infinita. La luz del sol... Es una unidad astronómica, puede ser la distancia. Esa es la distancia, exacto, Facundo. La distancia es una unidad astronómica, pero en tiempo son 8 minutos luz. Ah, ok. Se tarda 8 minutos, más o menos. O sea que en realidad, piensen en esto, en realidad nosotros vemos al sol como era hace 8 minutos, porque la luz se tardó 8 minutos en llegar. Cuando uno observa objetos en el cielo, los ve en el pasado, los ve en el tiempo en que la luz se tardó en llegar hasta nosotros. Las estrellas más cercanas están a 4 años luz de distancia. La galaxia Andrómeda está a 2.5 millones de años luz de distancia. Entonces, la luz que vemos de Andrómeda ha estado viajando durante 2,5 millones de años para llegar hasta nosotros. Eso es interesante porque estamos viendo cosas que están en el pasado. Un año luz, entonces, si lo mides en metros, por ejemplo, por eso es que no medimos cosas en metros en el espacio, un año luz son 9.46 mil billones de metros. Es una cosa absurda. Eso no se puede medir. Allá se tiene que medir en parsecs o en kiloparsecs. Y un parsec, que es el que se mide por paralaje de 1 segundo de arco,
equivale a 3.26 años luz. Entonces, todo en el universo se mide en parsecs. Si estamos en el sistema solar, como Facundo lo decía, medimos en unidades astronómicas. Digamos, la medida promedio, la distancia promedio entre el Sol y la Tierra es una unidad astronómica. Ahora piensen en esto. Un año luz son, ahí está medida en unidades astronómicas. Un parsec son 206.000 unidades astronómicas. Un año luz son 63.000 unidades astronómicas, etcétera, etcétera. Eso es interesante porque los astrónomos de esa manera sabemos las distancias. Ojo, pero también la astronomía se ha encargado de decirnos de qué está hecho el universo. Y todos pensaríamos, pues de átomos, así como nosotros estamos hechos de átomos, pues el universo entero también debe estar hecho de átomos, ¿o no? No. Resulta que en realidad el universo tiene un contenido de unas cosas raras, no tenemos ni idea de lo que son, y ocupan, pongan atención, el 95% del contenido del universo. Y como los astrónomos, cuando no saben algo, lo llaman negro o oscuro, entonces hay una parte de la materia que es materia, o sea, partículas de algo. No sabemos qué son, pero no son átomos. Los átomos, las cosas que están hechas de átomos como nosotros, o como las estrellas, o como el medio interestelar, como el gas que está por ahí en las galaxias, ocupa solo el 5%. A eso le llamamos materia bariónica. Sí, porque los bariones son los neutrones, los protones, los electrones, esos son bariones. Entonces, lo que está hecho de electrones, protones y neutrones le llamamos bariónica. Pero hay otra parte del universo, que además es el 85% de la materia del universo, o el 27% del universo, del total del universo, que se llama materia oscura. ¿Por qué es oscura? Porque no emite ningún tipo de radiación electromagnética, no emite luz, ni ondas de radio, ni microondas, ni rayos X, ni rayos gamma, ni nada que nos permita verla. Y como no la podemos ver, entonces la llamamos oscura. Pero eso no es lo más importante. El 68% del universo es una cosa que no sabemos qué es, pero que hace que el universo se expanda y se acelere en esa expansión. Se llama energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Ni idea. Por eso es oscura. Los astrónomos cuando no saben algo siempre es oscuro, materia oscura, energía oscura, el cuarto oscuro. Ese tipo de cosas. No tenemos mucha originalidad en ese aspecto, pero aún así sabemos que ahí está, porque notamos el efecto que tiene sobre las galaxias y sobre el universo a gran escala. Hay varias, digamos, hipótesis sobre esto. Lo que les decía, la materia de la que estamos hechos nosotros y las estrellas y las galaxias y todas las cosas que podemos ver, se llama materia bariónica y está hecha de estas partículas, según el modelo estándar. En realidad solamente está hecha de estas tres, up, down y el electrón, porque los neutrones y protones se componen de quarks que se llaman up y down, y luego están los electrones. Estas otras también existen de vez en cuando. Se forman, por ejemplo, en el acelerador de partículas en Suiza, entre Suiza y Francia, que se llama el CERN. En el LHC, el colisionador de hadrones, se forman todas estas cositas, aparte, bueno, en realidad los quarks están metidos en partículas pesadas, pero esto es lo que el modelo estándar de partículas elementales me dice que compone a la materia, o bueno, a la materia y a la energía que podemos ver, a las fuerzas fundamentales, los gluones, los fotones, los bosones, estos son partículas que tienen que ver con la fuerza nuclear, con la fuerza electromagnética, con la gravedad. De hecho, el bosón de Higgs tiene que ver con la gravedad y con la masa. Y están los neutrinos, que son unas partículas chiquiticas, que no tienen, son un poco antisociales, no se relacionan con nadie, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, eso que ustedes ven ahí solo ocupa el 5% del universo. El resto del universo es algo que no sabemos qué es, la materia oscura. Pueden ser varias cosas, digamos que han hecho varias hipótesis de nuevo sobre de qué está hecha la materia oscura. Una hipótesis me dice que pueden ser objetos
muy pequeños y compactos como estrellas de neutrones o agujeros negros que no podemos ver y que se encuentran en los halos de las galaxias. Los halos son como una especie de esfera de materia que rodea las galaxias en el universo. Y entonces por eso se llaman machos. Massive Astrophysical Compact Halo Objects, objetos masivos compactos del halo. No hemos visto ninguna de esas cosas y hemos calculado estadísticamente cuántos tendríamos que tener para poder dar cuenta de la materia oscura, y eso no son. Lo más probable es que sean partículas pequeñitas que interactúan, partículas masivas interactuantes débilmente. O sea, cuando digo interactúan débilmente es porque casi no interactúan y por eso no las vemos, no sabemos dónde están, pero no hemos encontrado ninguna de esas. Se llaman WIMPs. Y esas WIMPs pueden ser de muchos tipos, axinos, acciones, dark photon, oleum, etcétera, etcétera. Hay toda una colección de hipótesis de los físicos de partículas sobre qué podrían ser esos WIMPs. Y la energía oscura, que se encarga de acelerar la expansión del universo. No tenemos ni idea de lo que es. No tenemos ni idea de lo que es. Hay un montón de hipótesis sobre qué es la energía oscura, pero ninguna le atina. Los modelos son absolutamente complejos y hasta ahora es un misterio. Es lo que tienen que hacer los astrónomos que yo estoy formando en la Universidad de Antioquia, descubrir qué son estas cosas oscuras. Pero igual nosotros tratamos de entender cómo funciona el universo a gran escala y tenemos que meter esas cosas dentro de las teorías y los modelos dinámicos del universo. El universo, sabemos, surgió de una singularidad. ¿Y qué es una singularidad? Digamos que en términos físicos, es un lugar del espacio-tiempo en donde no hay solución para las ecuaciones de campo de Einstein o las ecuaciones de la termodinámica o las ecuaciones, no hay solución. Por eso se llama singularidad, porque en realidad nuestra física, nuestros modelos físicos no nos pueden decir qué diablo sucedió en el Big Bang. Sabemos qué sucedió. ¿Por qué? Porque hemos visto pruebas de eso. Vemos que el universo se expande, vemos que las galaxias se alejan, vemos la radiación cósmica de fondo que baña todo el universo y que es producto del Big Bang. Pero no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Solo sabemos que fue una singularidad. Eso es una cosa interesante de la cosmología moderna que todavía no se ha explicado, pero aún así, digamos, todos los modelos cosmológicos, o sea, los modelos del universo a gran escala, nos hablan de un Big Bang. Además, un Big Bang caliente. El universo era muy caliente y muy denso cuando estaba chiquito. Y ese universo, a medida que se expandió, formó la materia, la energía, y de ahí surgieron, digamos, todos los demás objetos y cosas que existen en el universo. Ahora, la materia bariónica de la que hablábamos ahorita, los átomos de los que estamos hechos, ¿dónde se fabrican? ¿Usted dónde manda a fabricar hierro? Ahí está. Noel extrae hierro de la tierra. ¿Cierto, Noel? Ahí está. Sí, correcto, correcto. ¿Y tú dónde crees que se fabrica ese hierro? Bueno, ya estaba formado en los yacimientos, ¿no? Pero ya estaba allí. O sea, tú solo tienes que ir y recogerlo, extraerlo y hacer un proceso para quitárselo a los minerales de los que está pegado, pero el hierro ya está ahí, ¿cierto? O sea, un minero de hierro no tiene una fábrica de hierro. En realidad, si ustedes lo piensan, no existen las fábricas de hierro. Lo que hace Noel es extraer los minerales que contienen hierro y a través de un proceso industrial, sí, sacárselo, quitárselo a esos minerales, pero el hierro está ahí y ya fue fabricado. La pregunta es, ¿quién fabricó ese hierro? ¿O cómo llegó allí? Esa sí es una buena pregunta, Noel. Yo te voy a decir cómo llegó allí. Llegó allí cuando se formaron los planetas, cuando se formó la Tierra, en el medio interestelar, donde se formó, en la nebulosa donde se formó el Sol, había hierro y había todo lo que hay aquí, oro, plata, platino, calcio, potasio, silicio, magnesio, fósforo, azufre, todos los elementos de la tabla periódica estaban en ese medio interestelar y la gravedad los juntó, especialmente habían muchos silicatos, hay silicatos de hierro, por ejemplo, los minerales de los que Noel extrae el hierro después. Todos esos silicatos
forman planetas rocosos como la Tierra, pero también había hidrógeno y helio, mucho gas, que forma planetas gaseosos gigantes como Júpiter. La mayoría de ese material, ¿a dónde se fue? Al Sol. Pero como el 1% que quedó por ahí revoloteando, terminó formando planetas. Entonces, el hierro que Noel extrae de las minas y que también tenemos nosotros en nuestra sangre, ustedes sí saben que nosotros tenemos hierro en la sangre. Claro, cuando uno está anémico, ¿qué le hace falta? Hierro. ¿Sí o no? Tenemos calcio en nuestros huesos. Tenemos fósforo, necesitamos otro tipo de cosas, no sé, igual tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y todos los otros elementos que hacen parte de la vida. ¿Dónde se crearon? En las estrellas. Las estrellas fabricaron estrellas que vivieron antes que el Sol, porque claro, nosotros nos formamos con el Sol, pero el hierro que extrae Noel de las minas lo fabricaron estrellas gigantes que vivieron antes que el Sol. Igual que nuestro calcio, igual que el hierro de nosotros también. El hierro de nosotros es el mismo de Noel, solo que el de nosotros está en la hemoglobina y el de él está en los minerales que extrae de la mina. Pero piensen en eso. Las estrellas son, durante una cierta época, fábricas de helio, cuando están jóvenes y se llaman estrellas de secuencia principal, como el Sol. Pero cuando las estrellas envejecen y se hacen grandes, se hinchan como gigantes rojas, el Sol le va a pasar esto en unos 3.000 millones de años. Entonces, en su núcleo, que antes fabricaba solo helio, ahora fabrica oxígeno, carbono. El carbono que forma las moléculas orgánicas que le dan, digamos que crean la vida, después los aminoácidos. Los aminoácidos son la base para las proteínas y los ácidos nucleicos, etcétera, etcétera. Los aminoácidos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos elementos se formaron en estrellas. Los que están aquí, obviamente, en estrellas que vivieron antes que el Sol. El Sol es una estrella de tercera generación, probablemente. ¿Y entonces dónde formamos el hierro de Noel? Ah, necesitamos estrellas más grandes que el Sol. Porque el Sol, les voy a contar una cosa, cuando el Sol se haga viejito, solo va a alcanzar a formar carbono y oxígeno, porque no va a tener la masa suficiente para formar estos elementos. Yo tengo que presionarlos y fusionarlos, convertir elementos liviados en elementos cada vez más pesados de la tabla. Pero el Sol no va a tener suficiente masa para calentar y presionar estos elementos para que se fusionen. Entonces, cuando esté viejito, el núcleo del Sol, convertido en carbono y oxígeno, va a perder todas sus capas exteriores. Eso se llama una nebulosa planetaria y es un espectáculo increíble. Y después se va a morir como una enana blanca. Que ese carbón que quedó en el núcleo va a quedarse ahí enfriándose por los siglos de los siglos. Eso se llama una enana blanca. Pero las estrellas que son más grandes que el Sol, imagínense una estrella que es 8 o 10 o 20 o 50 o 100 veces la masa del Sol, tiene la masa suficiente para apretujar el núcleo en donde se estaba formando carbono y oxígeno y crear elementos cada vez más pesados. Esto es una cosa maravillosa, porque entonces el hidrógeno lo convierte en helio y el helio lo convierte en carbono y el carbono en neón. Piensen en eso. Piensen en que las luces de neón que ustedes ven por ahí en los letreros de publicidad o en los bares de mala muerte también. Esas luces de neón, ese gas que hay dentro de esas luces, se creó en el núcleo de una estrella gigante hace 6.000 o 7.000 millones de años. El oxígeno que nosotros respiramos se creó en esos núcleos de estrellas. ¡Wow! Y el nitrógeno, cuando ustedes respiran, les entra oxígeno y nitrógeno. Y ese oxígeno y nitrógeno se creó en las estrellas. Y finalmente, ese oxígeno lo convierte en silicio y el silicio, ahí está Noel, tu hierro. El hierro que Noel saca de la mina era el núcleo profundo de una estrella gigante. El problema con las estrellas es que cuando finalmente convierten todo su núcleo en hierro, el hierro ya no lo pueden convertir en otra cosa. El hierro es el elemento más pesado, estable de la tabla periódica. Para poder fusionar hierro, yo necesitaría energía. ¿Y de dónde va a sacar energía la estrella? Si la estrella produce energía. ¿Sí me entienden?
se queda sin posibilidades de convertir el hierro en elementos más pesados porque necesita energía. Y cuando a la estrella se le acaba entonces esa fusión, la estrella colapsa, la gravedad la empuja hacia el centro y la estrella explota y se convierte en una supernova. Y luego esa supernova devuelve, ahí sí tengo energía suficiente, convierte ese hierro en otros elementos pesados como el cobalto y hasta el uranio, y devuelve todo ese material al medio interestelar, y en el medio interestelar vuelve y se reúne para formar estrellas nuevas con planetas. Genial. Piensa en eso, Noel, para que le cuentes a tus chicos de los Scouts. El hierro que tú extraes de la mina fue creado en una estrella gigante que vivió antes que el Sol. Y el oxígeno y el nitrógeno de nuestra atmósfera que respiramos fue creado en estrellas que vivieron antes que el Sol. En ese sentido, si somos polvo de estrellas, ustedes han escuchado esta canción, digamos, toda trascendente que dice que somos polvo de estrellas, etcétera. En ese sentido, sí somos polvo de estrellas, porque los elementos que nos conforman fueron creados en estrellas que vivieron antes que el Sol. Ahora, miren esto. Como les decía, y para que vayamos redondeando y ustedes me hagan preguntas y conversemos un ratico. Como les decía, el universo no solo es muy grande y tiene muchas cosas, sino que también es muy viejo. Es absurdamente viejo. El universo tiene unos 13.800 millones de años de antigüedad. ¿Y cómo sabemos cuántos años tiene el universo? ¿Cómo creen ustedes que los astrónomos calculan la edad del universo? Eso será fácil de calcular. No sé si ustedes saben cuál fue el primer intento de calcular la edad de la Tierra. ¿Conocen esa historia, Juan? ¿Tú conoces la historia? ¿Conoces esa historia? Es la historia de un arzobispo irlandés que se llamaba James Ussher. Sí la conozco, profesor, la historia de Ussher, pero creo que nadie mejor que usted para contarla. Pues resulta que James Ussher era arzobispo de Armagh, es un pueblito en Irlanda, y en el año 1600 él trató de calcular cuándo fue creado el mundo. Y claro, si tú eres un arzobispo católico irlandés y estás en el año 1600, ¿cómo crees tú que puedes calcular la edad del mundo? Pues tomas la Biblia y entonces con la Biblia, calculando la edad de los patriarcas. Obviamente recuerden que de acuerdo con la tradición judeocristiana, bueno, más bien con la tradición cristiana, porque el cristianismo no es judío, los judíos son una cosa y los cristianos son otra, pero que el cristianismo surgió del judaísmo, pero eso es diferente. Pero digamos que la tradición cristiana me dice que Jesús de Nazaret era descendiente del rey David y hay toda una genealogía. María creo que era la descendiente directa de David. El pobre José era un carpintero sin ningún tipo de estirpe y sin ninguna nobleza, pobre José. Pero María sí era descendiente directa de David y hay una genealogía desde María hasta el rey David. Y del rey David para atrás está toda la genealogía hasta Adán. Y entonces, ¿qué hizo Ussher? Cogió todos los patriarcas y se fue sumando las vidas de los patriarcas hasta que llegó a Adán. Y de acuerdo con el cálculo que hizo Ussher, ojo pues, que este es un dato que ustedes no saben, pues les apuesto que ustedes no conocen este dato. La tierra, el mundo de la Biblia, el mundo del Génesis, ojo pues, fue creado el 23 de octubre del año 4004 antes de Cristo. Ahí está. O sea que ustedes no sabían cuándo cumplía años el mundo, ¿cierto? No vamos a volver a celebrar el Día de la Tierra el 23 de abril, es el 23 de octubre. Cumpleaños del mundo. Obviamente, el obispo de Ussher pues no tenía razón. ¿O sí? No. Este planeta tiene 4.600 millones de años y eso lo hemos comprobado midiendo la edad de las rocas más antiguas del sistema solar. ¿Cómo se miden las rocas más antiguas del sistema solar? Con radioactividad y aprendimos a hacerlo durante el siglo XX.
Ussher hizo un buen intento, pero era un intento desde la mitología cristiana, entonces así no nos funciona. Pues claro, es imposible que en la Biblia esté realmente la historia de este planeta, pero fue el primer intento. La edad del universo se calcula, ojo pues, midiendo cómo se expande. Los cosmólogos, la cosmología estudia el universo a gran escala. La cosmología estudia el Big Bang, que es el origen del universo, y la evolución del universo a través del tiempo. Los cosmólogos tienen formas de medir qué tan rápido se expande el universo. Y cuando nosotros medimos qué tan rápido se expande el universo, eso se llama la constante de Hubble, porque fue Edwin Hubble, ahora se llama la constante de Hubble-Lemaitre, porque Edwin Hubble y George Lemaitre fueron los que propusieron el Big Bang y la expansión, descubrieron la expansión, Lemaitre la propuso y Hubble la descubrió. Entonces, la constante de Hubble-Lemaitre me dice qué tan rápido se expande el universo. Y entonces lo único que tienen que hacer los cosmólogos es devolver la expansión. Si usted sabe qué tan rápido se está expandiendo, usted devuelve el cassette, devuelve el video a ver cuándo inició la expansión. Y entonces la expansión, de acuerdo con lo que se ha medido, inició hace unos 13.800 millones de años. Aún así, la vida es relativamente nueva en el universo. La vida surgió en este planeta hace unos 4.000 millones de años. Los animales, nosotros somos animales, somos simios, somos primates y los primates tienen una familia que son los simios y esos simios tienen un género que son los homínidos y nosotros somos una especie de homínido que es el Homo sapiens. Pero los animales surgieron hace 500 millones de años en este planeta. Los mamíferos surgieron hace 200 millones de años y los simios de los que nosotros provenimos, los grandes simios, apenas si surgieron hace unos 10 o 12 millones de años. Nosotros acabamos de llegar. O sea, y si lo calculamos en tiempos que nosotros podamos medir, así como hicimos la escala del sistema solar, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros no, este señor en el video hizo la escala del sistema solar. Si nosotros cogemos a la Tierra como una canica, el sistema solar es del tamaño de un desierto de 20 kilómetros. Si nosotros, Juan, pregúntame. Doctor Cuarta, llama la atención que el padre belga George Lemaitre, siendo un sacerdote católico, fue uno de los personajes que postuló la teoría del Big Bang, ¿no? Sí. Yendo en contra de sus creencias y yendo completamente en contra de todo lo que había sido la teología cristiana y la teología católica en ese momento. O sea, Lo que pasa, Juan, es que en realidad, si tú no mezclas, no hay problema. El Vaticano tiene un observatorio astronómico. Escuela Vaticana se llama. Y el director, que era el colegio cardenalicio al que Galileo le mostró, que eran jesuitas, al que Galileo le mostró por primera vez el telescopio. Eso fue en 1610. Pero digamos que el director del Observatorio Vaticano es un doctor en teología y es un doctor en cosmología. Y entonces él dicta cursos en la universidad, no sé qué, en Italia, de relatividad y Big Bang, pero al mismo tiempo prepara a sus seminaristas en el seminario para ser curas católicos. El problema en dónde está, Juan. El problema es que si tú mezclas las cosas te confundes, claro. Una cosa es la ciencia, que explica el mundo a partir de la observación, la lógica, la razón, los modelos matemáticos, físicos, etcétera. Y otra cosa es la religión. La religión es una manifestación cultural humana de todas las culturas y todas las sociedades de la historia en el mundo. Cada sociedad y cada cultura tiene su propio mito de creación, su propio mito de dónde viene, su propio mito de cuál es el sentido de su vida, de su existencia, etcétera. Por eso existe el hinduismo, el islam, el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el whatever, y lo que tú quieras. Hay miles, han existido miles de diferentes mitologías religiosas. Eso es diferente a la ciencia. Espérense que se me está acabando la batería. Tengo que conectar mi computadora antes de que se me apague. Denme un segundo.
Hay otro caso, doctor Cuartas, el caso del padre Piazzi, el descubridor del primer Giuseppe Piazzi, asteroide, sí, Giuseppe Piazzi, sí, también era astrónomo, jesuita. Pero entonces era es que los jesuita. jesuitas, si tú que eres historiador sabes más que yo sobre esto, Juan, los jesuitas siempre han impulsado la educación, Sí, el conocimiento, la ciencia. Entonces, digamos que por naturaleza de su mente un poco más abierta, porque hay otros, digamos, hay otras tendencias sí. religiosas que son un poco más ortodoxas y son menos abiertas a otras opciones, pues los jesuitas han desarrollado ciencia. George Lemaitre era jesuita Ujú. y estudiaba física y le gustaba la física y entendía la relatividad y resolvió las ecuaciones de campo y entendió que el universo se expandía, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, por eso, en realidad el problema surge cuando tú combinas las cosas. Ojo, Dios, y no estoy hablando del Dios judeocristiano, Dios en términos de la idea de divinidad y de etcétera. Dios no es tema de la ciencia, no hay ningún modelo científico sobre Dios, porque es imposible hacer un modelo científico sobre un concepto que tú no puedes, empezando por esto, que tú no puedes medir. La ciencia trata de la medida, la física trata de la medida, cualquier cosa medible. La ciencia solo trata de lo natural. No hay ciencias sobrenaturales. Por eso es que no tiene sentido hablar de la ciencia de los fantasmas, la ciencia de los fenómenos paranormales. Ahí no hay ciencia. Esos son pseudociencias, sí, son aspectos culturales de nuestra especie, pero ahí no hay conocimiento científico, porque en principio ni siquiera hay no hay un método para poder llegar a ese conocimiento. Entonces, sencillamente tú separas las cosas. Y si tú separas las cosas, no tienes problemas. En estudiar cosmología y entender el universo desde el Big Bang, y en estudiar teología y entender el mito judeocristiano de la creación del universo. Es, digamos, lo importante, pero además porque hay que hacer un balance, Juan. O sea, los seres humanos no solo somos racionales, también somos espirituales. Y tú puedes ser ateo, yo soy ateo, pero pues el ateísmo no significa que yo no sienta ningún tipo de espiritualidad o que no crea en nada, como dicen por ahí, yo creo en el Absolutamente, amor de mi hija, profunda absolutamente. y ciertamente, pero es una cosa absolutamente abstracta. Tú cómo le pones, cómo puedes poner el amor, la idea del amor es una idea como la de Dios, ¿cierto? Dios es todo amor, por ejemplo, pero ¿cómo puedes poner una idea como el amor, como los sentimientos, en términos de medir? Es imposible medir ese tipo de cosas. O sea, hay cosas, hay aspectos de nuestra especie que están por fuera de la capacidad de la ciencia. Pero entonces la ciencia no se mete con esas cosas. Pues yo no puedo hablar de eso. Los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos tienen mayor conocimiento sobre este tipo de cosas y efectivamente también usan la ciencia, usan las matemáticas, usan los modelos estadísticos, usan, no sé, para tratar de poner algo tan abstracto como la mente humana en un modelo matemático digamos, estadístico. Pero entonces, volviendo a este asunto de la escala del tiempo, miren esto tan maravilloso. Esto es una idea vieja, es una idea de Carl Sagan de Cosmos. De hecho, lo publicó por primera vez en un libro que él escribió hace muchos años, en los años 70, con el que se ganó el premio Pulitzer, que se llamaba Los Dragones del Edén. No sé si alguno ha leído Los Dragones del Edén alguna vez en su vida. Resulta que lo que hizo Sagan fue imaginarse que toda la historia del universo cabe en un año. O sea, imagínense esto, el Big Bang sucedió el 1 de enero a las 0 horas con 0 minutos y 0 segundos. Eso es el Big Bang, el inicio del tiempo, el inicio del año cósmico. Y hoy, en el momento en que estamos, es el 31 de diciembre a las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Ha pasado un año completo desde el Big Bang hasta hoy. Si ustedes hacen esa escala, el año serían 13.800 millones de años. Un mes del año cósmico equivaldría a 1.150 millones de años. Un solo día del año cósmico
equivaldría a 37 millones de años. Piensen en eso. Si esos son 37 millones de años, un día, eso significa que los dinosaurios se extinguieron ayer. Hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios, pero en el año cósmico, comparado con toda la edad del universo, los dinosaurios se extinguieron ayer. Una hora equivale a 1.6 millones de años. Eso significa que nuestros ancestros Homo habilis en África apenas existieron hace una hora en el año cósmico. Un segundo para el año cósmico son unos 437 años. Eso significa que hace un segundo en la historia del universo llegó Colón a América. Entonces, eso lo que nos hace ver, lo que nos hace entender es que el universo, nuevamente, es muy grande y es muy viejo. Y eso da un montón de posibilidades si nosotros empezamos a pensar en, ¿habrán otros lugares parecidos a la Tierra? ¿Ustedes qué creen? Sí, que sí. ¿Sí? Que sí, claramente, sí, sí, sí. ¿Tú estás seguro, Facundo? Es que esta magnitud tan grande de la que estamos hablando y de las millones de estrellas que solo tenemos en la Vía Láctea, pensando en billones de galaxias con, no sé, infinitas estrellas, creo que sí, que puede tranquilamente y puede haber planetas de la misma característica que la Tierra. Eso es cierto. Digamos que la probabilidad es muy grande. Cuando hay Claro. tantas opciones, la probabilidad de encontrar algo parecido a la Tierra es grande, ¿cierto? Eso, Sí, 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 para mí es como casi convencido, es lo que me quiero convencer. eso es parte de la búsqueda. Vengan, voy a parar de compartir aquí porque quiero verlos y conversar con ustedes un poquito, justamente de esto que estábamos hablando. Mira qué belleza, ahí hay justamente una imagen de Carl Sagan por ahí metida. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en que el universo es un lugar muy grande y muy viejo. Hay muchas galaxias y muchas estrellas y muchos planetas. Cuando tú tienes muchas opciones, la baja probabilidad de la vida, porque la vida es un fenómeno muy improbable. ¿En qué términos la vida es un fenómeno improbable? Es un fenómeno improbable en términos de que, imagínate, tú tienes que coger carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y convertirlo en cosas como una ballena. ¿Qué tan probable es que átomos por ahí desperdigados en el medio interestelar terminen creando una ballena? Eso es un proceso de complejización que requiere mucho tiempo y además mucha energía. La vida, de hecho, es un sistema que consume una cantidad de energía en el universo. Pues nosotros no consumimos la cantidad de energía que produce una estrella, pero en términos, digamos, de proporción, un sistema vivo, un cuerpo, consume mucha energía, por eso tenemos que estar alimentándonos. En cambio, las estrellas producen energía, piensen en eso. Nosotros no producimos, nosotros consumimos energía. Las estrellas producen energía. Y un sistema que consume energía para mantener el orden que se requiere para la vida es un sistema que se llama entrópico. Nosotros somos sistemas absurdamente entrópicos. Estamos degradando energía permanentemente. Y eso no es que sea malo, pero sencillamente la vida es un sistema de ese tipo. Y el universo, la naturaleza, no tiende a complejizar los sistemas de esa forma. Es muy raro que un sistema naturalmente sea tan complejo como la vida. Pero, de nuevo, entonces como la probabilidad de que eso suceda es tan baja, lo que podemos o cómo, digamos, equilibramos y sopesamos esa baja probabilidad con muchos experimentos. Y entonces, como tú lo decías, Facundo, en el universo hay trillones. Bueno, no pueden ser trillones, 10 a la 24, pónganle 10 a la 24 planetas, así, redondeando. Si cada estrella tiene 10 planetas y hay 10 a la 23 planetas en el universo, pueden haber 10 a la 24 planetas. Y de esos, y hemos hecho ya estadística,
De esos, entre el 17 y el 30% son planetas pequeños como la Tierra, que pueden estar en las zonas de habitabilidad de sus estrellas. O sea que hay muchas probabilidades, hay muchas opciones. De hecho, hay estudios recientes, ¿no? Que hablan de que ya se pueden ver algunos planetas con mismas características. Hemos encontrado planetas del mismo tamaño, con la misma masa, alrededor de La misma estrellas distancia de las parecidas al Sol. estrellas. Claro. Sí, pero todavía, por ejemplo, todavía no podemos ver las atmósferas, Facundo. Entonces no sabemos si esas Claro. atmósferas tienen oxígeno, nitrógeno, de qué están Claro, hechas. estas características que pueden hacer de un planeta con iguales características que la Tierra. Exacto. No sabemos si tienen agua líquida, no sabemos si tienen campos magnéticos que protejan la vida. Entonces todavía hace falta mucha información. Pero en las próximas décadas, con los nuevos telescopios espaciales, etcétera, etcétera, vamos a poder observar ese tipo de cosas. Vamos a poder observar atmósferas en planetas y saber de qué están hechas esas atmósferas de esos planetas. O sea que a mis estudiantes en los próximos 20 años les va a tocar hacer ese tipo de descubrimientos. Háganme preguntas o les hago yo preguntas. Les hacemos quiz, Juan. Sí, vamos a hacerles un quiz, profesor. Yo tengo una pregunta igual. Por acá había Facundo. Los interrumpo. No, claro, dale. Como decía usted, doctor, dice que el universo es viejo, ¿no? Por así decirlo, por la cantidad de tiempo. Puede ser que así todo con la cantidad de tiempo que sea viejo para nosotros, puede ser que esté en expansión, como decía usted, y catalogando así, ¿cómo sería un universo joven, mediano o viejo? Ah, pero ¿sabes cuál es el problema, Facundo? Que no tenemos otro con cuál comparar. Claro. Tú siempre comparas la juventud o la vejez. Claro. O la vejez con el fin, por ahí. Exacto. O sea, pero como no, si conociéramos otros universos, que sería una cosa absurdamente loca, pero que hay teorías que plantean la existencia de múltiples universos. Lo que pasa es que esas teorías no tienen ninguna evidencia y entonces, de nuevo, la ciencia tiene que basarse en la evidencia. Son modelos teóricos válidos desde el punto de vista de la física y de la matemática que plantean, pero no han sido validados por la evidencia, no han sido observados. Entonces, experimentalmente y observacionalmente, nunca hemos visto otro universo. Pero si eso fuera así, la única forma, Facundo, de saber si vivimos en un universo joven, viejo, sería compararlo con otro universo. Y eso, claro, para la ciencia actual no es posible. Esa es la única forma que tendríamos de comparar. Es viejo comparado con nosotros. O sea, claro, sí, ni hablar. Comparado con en nuestro nuestras tiempo escalas de vida. De tiempo, exacto. Exactamente. Con nuestras escalas de tiempo y de tamaño, el universo es absurdamente grande y absurdamente viejo. Bien, gracias, doctor. Con todo gusto. Bueno, Juan, les voy a hacer preguntas. ¿Cómo era Juan tenía una promoción hoy? Las primeras personas que contesten, las 3 primeras personas que contesten a las 3 primeras preguntas que el profesor Pablo haga, nosotros estamos promocionando un curso de diálogos de astronomía precisamente que comienza el 4 de octubre. El profesor Cuartas va a ser el profesor que dictará este curso. Y estamos promocionando por acá 3 cupos completamente gratis a las 3 primeras personas que respondan a las 3 preguntas que el profesor formulará en este momento. Profesor, es usted libre de hacer las preguntas que desee. Bueno, ¿quieres que las haga aquí o que las haga en el chat? ¿O contestan en el chat? Exactamente. La primera persona que conteste en el chat, esa es la persona a la cual se le otorgará el cupo o se le otorgarán los 3 cupos. Puede proceder la primera pregunta y la primera persona que conteste, pues le damos el cupo. Ok, listo. Entonces va la primera pregunta. Ojo pues. ¿Cómo se llama el brazo de la galaxia en el que se encuentra el Sol? Yo la sé, pero no es válido. Ahí está, Andrea López contestó. El primero. Andrea López y Facundo contestó también el brazo Facundo, segundo. Segundo Facundo, primero Andrea. Ok, Andrea ya tiene un cupo. Facundo, tienes que mejorar. Ese es el primero que conteste. Andrea. Muy bien, Andrea López contestó el brazo de Orión. Ok, entonces ya tenemos un ganador, ¿cierto, Juan? Sí, señor. La señora Andrea López.
Listo. ¿Desde dónde nos conectas, Andrea? Buenas noches. De México. Desde Hola, buenas México. noches. Hola, México, bienvenida, Andrea. México o el interior? Gracias. ¿Desde qué parte de México Disculpa. exactamente? ¿Qué parte de Ah, México? en el sur de México. Ah, Es excelente. Chiapas. En Chiapas. Cobal de las Casas, Chiapas. Perfecto. Muy bien. Ok, vamos con la segunda pregunta, Juan. Adelante. A ver, espérense, yo pienso en todo lo que les conté hoy, el día de hoy. Listo. ¿Cuál es la galaxia más grande del grupo local? Oh, Johnny contestó de primero. Andrómeda. Muy bien. ¿Dónde está Johnny por aquí? La galaxia de Andrómeda. Excelente. Johnny, ¿tú dónde estás? Venezuela. Perfecto. Maravilloso. Bueno, muy bien, Juan. Y tenemos una tercera pregunta entonces. Adelante. Pues con la tercera pregunta. A ver, ¿cuál se me ocurre? El primero que me dé un ejemplo, pues un ejemplo de lo que los astrofísicos creían que podían ser los machos, los Massive Halo Objects. Un macho. Yo les di ahí varios ejemplos de cuáles eran los machos, objetos masivos del halo de la galaxia. Masivos compactos, además. ¿Sí se acuerdan? Fue pronto muy rápido, pero si ustedes lo piensan un poquito, objetos masivos compactos. No, vamos a tener que cambiar esa, Juan, nadie la supo. No, porque es una pregunta bastante profunda. Porque es pero- una pregunta para machos, hermano. Eh, Entonces, una pregunta- acuérdense que los machos podrían ser, de acuerdo con la teoría, podrían ser agujeros negros o estrellas de neutrones. Ah, está, no, él dijo los agujeros negros, pero ya no valía, ya te lo estaba respondiendo yo. Pues, vamos con la tercera entonces. Esta sí es la tercera y definitiva. Esperen si verán, que la voy a buscar aquí. Me voy a devolver en mis diapositivas para ver algo de lo que les... ¡Ah! Sencillo. Pues, rápido, fácil y seguro. ¿Dónde se forma el hierro? No, en el sol no, no, pero en la respuesta exacta, ¿cuál es? Pues, sí, en las estrellas, pero no en todas las estrellas. El sol no forma hierro. Mariana, está cerca, pero tiene que ser en el núcleo de una estrella. ¡No! En la supernova se forman más pesados que el hierro. ¡Ay, los rajé también! A ver, la respuesta correcta de dónde se forma el hierro. No, en el sol no. En los núcleos de estrellas gigantes, más masivas que el sol, más grandotas que el sol. Entonces, ahí digamos que hay un puntico especial en eso, porque no puede ser estrellas pequeñas, tienen que ser estrellas que son 10 o 20 veces más grandes que el sol. En los núcleos de estrellas gigantes. Pero entonces, sí, por ahí van. Pero otra, estamos aprendiendo. Vamos a ver, otra, entonces les voy a hacer otra pregunta, ya que no le atinamos a esa. Listo, esta sí. Pues. ¿Cómo se llama esta técnica, digamos, de geometría con la que aprendimos a medir distancias en el universo y se define el parsec? ¿Cómo se llama eso? A ver quién respondió de primero. ¿Dónde está el chat? Uy, casi. Escríbelo bien, Noel. Profe, hay una respuesta de Johnny, pero ya Johnny se ganó. Johnny, no, Johnny respondió primero, sí. Johnny respondió paralaje. Exacto, es que yo estaba viendo las respuestas de Noel, pero sí, Johnny respondió como 2 segundos antes. Pero Johnny respondió, pero ya Johnny tiene un cupo. Entonces el segundo que respondió, que es Noel. Perfecto, paralaje. No, pero está bien. Aquí tengo el representante de Rifas, Juegos y Espectáculos, que es Juan, y él acaba de corregirme que Johnny ya te había ganado. Paralaje, exacto, paralaje. Es una técnica geométrica
que se usa desde la antigüedad. Los egipcios básicamente inventaron la geometría. Geometría significa medir la tierra. Y medían las distancias con paralaje. Muy bien, entonces tenemos 3 ganadores. La primera es Andrea. El segundo es Johnny y el tercero es Noel. ¿Cierto, Juan? Cierto, así tal cual, doctor. Excelente. Muy bien. Facundo, ¿qué? Usted no lo vi participar, hermano. No, pero Sí, mejor no quiero hablar. Estoy enojado. prácticamente Nada, felicitaciones a todos ahí. Rapidez con el teclado te faltó. Hombre, Sí, bueno, sí, la verdad que sí. muy bien. Bueno, no sé si tienen preguntas. La idea era que conversáramos, pero esto fue un monólogo. Ustedes no. Una pregunta, profesor. Claro, Noel, cuenta. He leído en algunas notas que cuando hacen para determinar si las características o las posibles características que tenga una estrella o un posible planeta, utilizan es a través de medición de radiación con algunos equipos, bien sea desde tierra o en telescopios. ¿Me podría Claro. explicar si es un poquito? Claro, mira, usamos telescopios desde que Galileo usó el telescopio para hacer astronomía. La astronomía moderna nació con Galileo. Y entonces los telescopios, pues en 400 años que tienen de historia, han avanzado un montón. Básicamente, un telescopio, ustedes saben, es un instrumento óptico que amplifica las imágenes y que lo que hace es recolectar luz, como tú lo dices, Noel. La astronomía observacional lo que hace es recoger toda la luz que pueda, porque toda esa luz es información. Toda la radiación electromagnética que llega de las galaxias, de las estrellas, del medio interestelar, es información. Y eso es lo que hace un telescopio. Ahora, el telescopio posee muchos instrumentos también. Entonces, tú a un telescopio le puedes adoptar un espectrógrafo, por ejemplo. Y el espectrógrafo divide la luz en todas las longitudes de onda y tú ahí puedes ver una cantidad de cosas que viene información de los elementos que están allá. Por ejemplo, nosotros podemos observar el hierro en las estrellas con un espectrógrafo. Pero además hay otros aparatos que se llaman CCDs, que son cámaras con chips fotosensibles que miden la cantidad de luz. Entonces tú puedes medir cuánta luz te llega, pero también puedes saber qué tipo de luz te llega. Y eso es lo que hacemos los astrónomos. Y no solo en luz visible, también observamos en rayos gamma, en rayos X, en ultravioleta, en infrarrojo, en ondas de radio. Las antenas son radiotelescopios y hay mucha información del universo que se recoge en todo el espectro electromagnético, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Y básicamente, de hecho, la astronomía también se divide dependiendo de la longitud de onda en la que tú trabajes. Hay astronomía óptica, hay astronomía infrarroja, hay astronomía ultravioleta, hay astronomía de altas energías que son rayos X y rayos gamma, y hay radioastronomía, dependiendo en qué estés observando. Muy bien. Ok, y una pregunta, por la posición en la que nos encontramos nosotros hacia el sur, un telescopio como tal, tiene inconvenientes en estas latitudes, vamos a decirlo de esa manera. Oh, no. El único inconveniente, Noel, es las nubes. Si tú no tienes nubes, puedes observar lo que quieras con un telescopio. En realidad, por eso los grandes telescopios los ponen lo suficientemente altos e incluso cerca al Ecuador es mucho mejor, porque cerca al Ecuador tú puedes ver todo el cielo. Si estás en latitudes al norte o al sur, tú solo puedes ver parte del cielo. Hay una parte del cielo que no alcanzas a ver, pero lo importante es que estés en digamos, un lugar alto y sin nubosidad. Por eso se ponen en Atacama, en el desierto de Atacama, a gran altitud, o en Mauna Kea, en Hawái, o en Islas Canarias, ahorita que hizo erupción el volcán, ahí al frente está el observatorio de Roque de los Muchachos, que está alto, y básicamente el problema son las nubes, si es que tú quieres observar en el óptico. Pero la posición en el mundo no es muy, pues no es una cuestión, digamos, que lo único que significa es que si estás muy al norte o muy al sur, hay una parte del cielo que tú no puedes ver. Facundo en Ushuaia no ve ciertas regiones del cielo y Andrea en México
no ve ciertas regiones que ve Facundo, porque claro, al estar tú en el hemisferio norte o el hemisferio sur, hay parte del cielo que no alcanzas a ver, pero esa es la única, digamos, diferencia, no hay otras diferencias. Gracias, profesor, gracias. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, yo solo quería comentar que algo que me sorprendió y que aprendí hace poco es que pues estamos en víspera, bueno, falta mucho tiempo, pero para la extinción de la raza humana, porque si el Sol se va a convertir en una estrella roja, Una gigante pues roja. ya la Tierra no va para el baile, como dicen. Tienes toda la razón, Entonces, Ingrid, pero sabes que no tienes que preocuparnos como especie por eso, porque eso va a suceder en miles de millones de años. En realidad, ahora tenemos un problema más grave y es el cambio climático. exactamente. Y eso está causando una extinción masiva en el planeta. Estamos causando Sí. la extinción de miles de especies a diario. Uno piensa que eso es, no, pues no, a diario el cambio climático está terminando con especies en todos los medioambientes del planeta, en todos los diferentes ecosistemas. Y lo que estamos produciendo nosotros también es vamos a producir, digamos, una catástrofe radical, no solo climática en el planeta, sino para nuestra civilización. El problema del calentamiento global en realidad no es que nosotros podamos acabar con la vida, no, eso es ser muy egocéntricos, eso es ser muy antropocéntricos. Este planeta ha estado vivo durante 4.000 millones de años y seguirá estando vivo sin nosotros aquí. Nosotros somos otra especie. Imagínate, Ingrid, que el 99% de las especies que han existido en este planeta ya se extinguieron. Y nosotros también nos vamos a extinguir. La evolución sigue su camino y en algún momento en la historia evolutiva del planeta, el Homo sapiens va a dejar de ser Homo sapiens, porque nosotros hemos sido Homo sapiens durante 200.000 años, pero antes éramos otra cosa. Y en un futuro vamos a ser otra especie. Lo que sí es que el planeta va a dejar de ser habitable. Lo que tú estás planteando, Ingrid, es real, y es que nuestro planeta dejará de ser habitable en unos 3.000 millones de años, cuando el Sol se convierta en una gigante roja y se trague a Mercurio, incluso a Venus, y nos cocine. Pues claro, imagínate un Sol que se acerca a menos de la mitad de la distancia a la que está ahora. Y me imagino que también eso, el afán de hacer misiones al espacio, de desarrollar nuevas tecnologías, me imagino que empiezan desde ahora para proyectarse hacia miles de millones de años para Para poder salir de la galaxia. irnos a otro lado. Sí, para mudarnos. Sí, pues sabes que esa es una de las ideas, pero por ahora es imposible, Ingrid. Sí, por ahora es imposible. Por ahora ni siquiera hemos podido ir a Marte. Vamos a ir en los próximos par de décadas a Marte, pero Marte, por ejemplo, es un lugar en el que no podemos vivir. Tenemos que llevar todo para vivir. Marte no es un lugar habitable y ningún lugar del sistema solar hasta ahora que sepamos es habitable. Entonces nos tocará adaptarnos. Y esa es una regla fundamental de la evolución. O te adaptas o te extingues. Y a nosotros nos va a tocar adaptarnos a otros lugares. Seguramente vamos a poder de alguna manera viajar en un futuro a otros planetas y a otros sistemas planetarios por fuera del sistema solar, pero eso es algo que posiblemente sucederá, no sé, en los próximos 500 años. Eso es un poco más de ciencia ficción. Juan, tú ibas a decir algo. Yo tengo ya muchos años escuchando acerca de la posible terraformación de planetas del sistema solar y evidentemente el objetivo primordial es Marte, pero entiendo que se trata de procesos de miles de años para poder hacer por lo menos que la escasa atmósfera que tenga Marte sea respirable y darle cierta densidad como para que proteja al planeta. Para que sea caliente. Pero, por ejemplo, mira, podríamos en principio aumentar el grosor de la atmósfera marciana y eso lo calentaría y después poner un montón de cianobacterias a que hagan fotosíntesis y eso la haría respirable, pero eso no protegería el planeta del viento solar, o sea que el planeta volvería a perder esa atmósfera porque no tiene campo magnético. Entonces, crear un campo magnético para Marte es algo virtualmente improbable, pues tendríamos que bloquearlo, tendríamos que poner un escudo alrededor del planeta para protegerlo del viento solar, para que el viento solar no se lleve la atmósfera que vamos a crear. Bueno, pues es interesante desde el punto de vista de la ciencia ficción de nuevo, pero no es muy viable.
no tenemos ni la capacidad ni la ingeniería para hacer ese tipo de cosas. Es virtualmente imposible convertir un planeta en algo parecido a la Tierra. Más fácil encontramos un lugar parecido a la Tierra antes que construir un lugar parecido a la Tierra. Es mucho más fácil, creo yo, que es mucho más fácil encontrarlo que construirlo. Pero cuando se encuentre el hecho de poder viajar, digamos, a donde se encuentre ese planeta, tomando en cuenta lo que es la velocidad de la luz y tomando en cuenta todo lo que puede llevarnos un viaje, por lo menos a la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, 20.000 años, por ejemplo, a las mayores velocidades que tienen nuestras naves espaciales más veloces de la actualidad, a menos que se lograra curvar el universo, digo yo. Eso es otro problema. Y son los Otro viajes interestelares. Requieren mucha energía y requieren vencer, digamos, límites físicos como la velocidad de la luz, y para eso no tenemos todavía la capacidad. Vamos a hablar un poquito de eso en los diálogos. Vamos a hablar de viajes interestelares y de la posibilidad real, calculada, de ir a otros lugares. Es muy difícil. Yo no lo veo cercano. No es imposible, pero no tenemos la capacidad. No, es que diseñar una nave espacial que acelere al 10% de la velocidad de la luz para ahorrarnos un cierto tiempo yendo a las estrellas más cercanas y que, no sé, lleve a 1.500 personas, requiere más energía que la que se gasta todo el planeta en un año. Entonces, imagínate dejar a todo el planeta sin energía un año para poder mandar una nave espacial a la Próxima Centauri. Eso es complicado, pero además hay cálculos. O esperar a que vengan, esperar a que nos contacten, esperar a que los vulcanos nos enseñen a romper la barrera de la luz y nos enseñen a alcanzar warp. No, pero Yo vamos leí a... el otro día sobre una teoría de un astrofísico también que hablaba de velas solares, como para llegar a estudiar cerca Sí, de Alpha Centauri. y sabes que ya los han probado, Facundo. Hay una nave espacial japonesa que ya utilizó velas solares para viajar hasta un cometa. Ajá. Son Leí que era como propulsionado con a el través de viento, un... con el viento solar. Claro, Es que exacto. el Sol emite partículas cargadas que viajan como unos 400 kilómetros por segundo, además de la radiación que también ejerce presión. Entonces, si tú tienes un material fotosensible y que sea sensible a esas partículas muy grandote, tendrías que hacer velas de cientos de kilómetros. Eso podría acelerar estas naves hasta velocidades cercanas a las de la luz y viajar a otras estrellas, porque después de que tú te vas, no hay nada que te frene, digámoslo así. Entonces Claro. tienes una aceleración inicial con el viento solar. Es como un barco de vela, exactamente. Ese es el mismo principio. Y hay diseños preliminares, e incluso ya hizo Japón una nave que funcionó con una vela de 14 metros de diámetro. Ajá. Sí, sí. Pero para viajes interestelares, la cuestión, Facundo, es que se requieren naves muy, muy grandes. Y entonces la escala de esto es absurdamente eh, no imposible, pero poco probable con la tecnología y el Por nivel de ahora. energía que nosotros manejamos por ahora. Ese es el problema. Bueno, muy bien, mi Juan y queridos asistentes, Noel, Facundo, Mariana, Damián, Homer, Ingrid, Mariana está 2 veces. No, debe ser 2 Marianas distintas. Johnny, Jimmy, Joel también está, Joel y Joel Cuenca. Y Andrea, que ingresó desde México y se ganó una de las preguntas. Y Paola ya llegó a la casa, ya llegaste del viaje, ¿cierto? Excelente. Estás conectada desde que estabas en medio del viaje. Pues esto, como les dije, era una invitación, un pequeño abrebocas a una serie de conversaciones de este tipo que vamos a tener a partir del 4 de octubre, ¿cierto, Juan? Cierto, profesor. A partir del 4 de octubre, eh, con inscripción previa, vamos a hacer una serie de conversaciones los lunes a las 6 de la tarde y vamos a hablar de muchas cosas, de estrellas, de galaxias, de planetas, de universo, de vida en el universo, etcétera, etcétera. Así que la invitación es a que se inscriban a través de la página. Juan les puede dar más información al respecto.
y que nos volvamos a ver en estas conversaciones, en estos diálogos de astronomía. Así que si Les no dejo- tienen más les preguntas, Les dejo el teléfono del Instituto del Centro Giordano Bruno, para que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp, si están interesados en el curso de diálogos de astronomía que comienza, como les dije, el 4 de octubre. Esto que hicimos hoy es simplemente una abreboca de algo que promete ser sencillamente espectacular, en este caso con la participación de mi buen amigo, el profesor, el doctor en astrofísica Pablo Andrés Cuartas Restrepo, como ya les dije, profesor del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín, República de Colombia. Uno de los centros, digamos, de actividades astronómicas más grandes que existen en América Latina en este momento. De hecho, Colombia junto a México, la Argentina y Chile son países punta de lanza en el movimiento astronómico en América Latina. De hecho, en Chile se encuentran los mayores observatorios del mundo y prácticamente todas las universidades tienen pregrados y doctorados en astronomía, incluso maestrías en astronomía. Los invito, señores, formalmente a participar en este curso. Realmente no se arrepentirán. Es una aventura fascinante conocer la astronomía, conocer el universo, conocer el funcionamiento de una estrella, conocer cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, por qué sus órbitas son elípticas y no circulares, hablar sobre gravedad, hablar sobre relatividad, hablar sobre el tiempo que tarda la luz en viajar durante toda su trayectoria a través del universo, el hecho de lo que el profesor explicó hoy acerca de que cuando miramos al espacio estamos mirando al pasado, porque la luz que nos llega de las estrellas es una luz que proviene del pasado, dependiendo de la distancia a años luz que se encuentre cada estrella. Bueno, señores, por lo que a mí respecta, fue un placer, profesor Cuartas. voy a parar, Juan, aquí la grabación. De nuevo, un saludo muy especial a todos, desde México hasta la Patagonia, literal. Literalmente. Literalmente desde Chiapas hasta la Patagonia. Eso además es un placer para mí. Me encanta esa idea de que tengamos audiencia en toda Latinoamérica. Anímense, inscríbanse y si todos los dioses del Olimpo lo quieren, nos vemos el 4 de octubre para seguir conversando en estos diálogos de astronomía. Un abrazo a todos.